Hoy cumple un año en América el juego más polémico y divisivo de la franquicia Pokémon, Escudo y Espada. Este fue un juego muy esperado, ya que muchos querían una entrega seria de la serie en Nintendo Switch. Antes de que salieran, oímos algo muy divisivo: no todos los Pokémon en el juego. Game Freak anunció en un video que no todos los Pokémon iban a estar en el juego. Esto dividió bastante al público. Algunos consideraron que estaba bien que solo hubiera algunos Pokémon en el juego, ya que solían solamente capturar los que iban a usar y hasta ahí llegaba. Y para otros una tragedia tremenda, ya que a muchos les gusta poder criar a cualquier Pokémon y transferir todos los que tienen de juegos anteriores al juego nuevo. Eso sí, luego agregaron más Pokémon con actualizaciones y las expansiones, pero no todos están. Aparte de eso, los gráficos, que sí superan a los de 3DS, no llegan a la altura de otros títulos de Nintendo, que aprovechan mucho más la consola, incluyendo juegos como Mario Odyssey y el Zelda de Switch, que se ven muy bien en la consola comparados con este, que tampoco se ve desastroso, eso sí, pero no llega al nivel de ellos. Salió el juego y nos presentó una experiencia extraña. Novedades tiene el área salvaje, una zona abierta, llena de diferentes ambientes y con Pokémon a simple vista. Muy diferente a las típicas rutas que solía tener el juego. Bueno, las rutas siguen existiendo, bastante lineales en comparación al área salvaje. La peculiaridad en las batallas ahora es el Dynamax, una transformación que crea la ilusión de un Pokémon gigante durante 3 turnos, doblando su HP y con ataques más potentes. Ya no tenemos movimientos Z ni transformaciones Mega, bastante populares en entregas anteriores. Hay un fuerte componente multijugador con los raids, que nos hacen enfrentar a un Pokémon en equipo. Fue algo bastante entretenido para jugar en equipo con otra gente, que los compañeros que trae el juego por defecto tienen una inteligencia artificial algo inútil, por lo cual jugar con gente real se hace bastante necesario. Conseguir Pokémon competitivos es más fácil que nunca, hay muchas comodidades. Ítems para cambiar la naturaleza del Pokémon, otros para obtener la habilidad oculta. Los movimientos de huevos se pasan de un Pokémon a otro, y subir de nivel es más fácil que nunca. Crear un equipo fuerte es muy cómodo ahora, lo cual es un punto a favor tomando en cuenta que en generaciones anteriores se duraban horas consiguiendo ciertos parámetros que ahora son mucho más fáciles de conseguir. La historia es algo corta, pero muestra personajes bastante interesantes y también sus expansiones tienen historia interesante. Este juego tiene 2 expansiones, que agregan nuevos Pokémon legendarios, Pokémon que vuelven, nuevos ítems e historias contenidas bastante entretenidas. Curiosamente, estas expansiones muestran el mismo diseño de nivel que el juego principal, pero de cierta manera más avanzado. Realmente hacen que el juego se sienta más completo. Completo. He ahí el detalle. El juego tiene muchas buenas ideas nuevas. Cumple su cometido competitivamente también, pero podría haber sido mucho mejor. No es mal juego, pero tiene detalles como sus gráficos, longitud y lista de Pokémon que podrían ser mejores. Termina siendo un juego regular, bastante jugable y que si uno se lo propone puede llegar a ser entretenido y ocupar decenas de horas jugando en él, ya sea con la historia o criando Pokémon para jugar en línea. Pero eso sí, no se siente 100% completo. En lo personal, espero que este juego dure un par de años más, para que Game Freak tenga más tiempo para aplicar lo bueno que hizo en este juego en uno mucho más completo.